Sabes, en mi práctica he visto esto tantas veces. Personas en sus 60 que minimizan lo que creen que son solo unas alergias estacionales o una tos que no se va, y resulta que en sus análisis de sangre hay algo mucho más serio. Médicos finalmente admiten, niveles altos de eosinófilos están destruyendo silenciosamente tu salud inmunológica después de los 60. Esa es la cruda realidad que tocamos hoy. Porque si alguna vez has notado que tu cuerpo reacciona de más al polvo, al polen o a comidas que antes te caían bien, no es solo alergias, son tus eosinófilos, esas células blancas de la sangre con gránulos rojos brillantes, que se activan como luciérnagas furiosas en tu torrente sanguíneo y pueden causar daños reales si no los controlamos. Pero aquí va algo que te hará prestar atención. Un estudio del Centro Nacional para Geriatría y Gerontología de Japón, publicado en 2023 en la revista de Gerontología, demostró que la eosinofilia no tratada en personas mayores de 60 aumenta el riesgo de complicaciones graves, como inflamación pulmonar o problemas cardíacos, hasta en un 50%. No es solo una cifra, es una alerta para que no ignores lo que muchos atribuyen al envejecimiento normal, porque puede estar minando tu salud desde adentro, como una gotera en los cimientos de tu casa que no ves hasta que las paredes empiezan a rajarse. Ahora, vayamos al meollo del tema. El culpable es la vía de la citoquina IL-5, que podés imaginarte como una alarma defectuosa en tu cuerpo que no para de sonar, llenando tus tejidos de eosinófilos y generando inflamación crónica. Es como una manguera de jardín rota que echa agua por todos lados y ahoga tu jardín en vez de regarlo como corresponde. Esta vía se dispara por problemas intestinales ocultos o parásitos sin diagnosticar, y después de los 60, los mecanismos de control natural de tu cuerpo se debilitan, lo que le facilita el camino a este problema. Pero no te alarmes, porque el héroe de esta historia es algo sencillo y efectivo, un protocolo enfocado en la salud intestinal, apoyado por investigaciones recientes de las directrices europeas, como las de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Se trata de usar probióticos específicos para tapar esa fuga intestinal, reducir la activación de IL-5 y calmar a los eosinófilos. Pensalo como reparar esa manguera para que el agua llegue donde hace falta, sin desperdicios. Vamos a ver paso a paso cómo incorporarlo a tu rutina diaria, para que vuelvas a sentirte al mando. Si estás de acuerdo conmigo en esto, haz clic en el botón de suscribirse y sigamos profundizando juntos. Y contame en los comentarios, ¿alguna vez te salieron eosinófilos altos en un análisis de sangre y te preguntaste qué significaba de verdad? Leo todos los comentarios y tu duda podría inspirar el próximo video. Empecemos con el panorama completo. Porque si estás en tus 60, tenés que saber lo seria que puede ser la eosinofilia y por qué a menudo se descuida hasta que es tarde. Acá hay una estadística que me impactó cuando la vi por primera vez. El Informe Global de Salud de 2021 de la Organización Mundial de la Salud indica que la eosinofilia afecta a alrededor de 1 de cada 200 adultos mayores en todo el mundo, y en las personas de esa edad suele indicar problemas más profundos, como infecciones parasitarias sin diagnosticar, brotes autoinmunes o inflamación intestinal latente que nadie ha buscado. Si no se maneja, puede elevar el riesgo de hospitalización por complicaciones respiratorias en un 40%, según un estudio de 2022 publicado por investigadores del Instituto Nacional de Salud de Corea en la revista de Medicina Coreana. Es un dato alarmante después de los 60, porque tu sistema inmunológico ya va más lento, como un motor de auto viejo que lucha por arrancar en una mañana fría. Cualquier desequilibrio pequeño puede crecer como una bola de nieve y volverse un problema grande, mucho más rápido que en alguien joven. Lo que hace que esto sea especialmente frustrante, y sinceramente, lo que me motiva a hacer videos como este, es que la eosinofilia pasa desapercibida a simple vista. Investigadores de la Clínica Mayo, al escribir en las actas de la Clínica Mayo en 2022, estimaron que hasta un 50% de los casos de eosinofilia en personas mayores están vinculados a condiciones en el intestino o los pulmones que se diagnostican erróneamente como solo alergias. Eso quiere decir que la mitad de las personas que andan con este problema reciben un antihistamínico y se van a casa, mientras que el verdadero problema sigue ardiendo en silencio en sus tejidos. Y el tiempo es clave aquí. Si la eosinofilia se detecta a tiempo, antes de que se extienda a los pulmones, el esófago o el músculo cardíaco, se puede manejar bien. Tenemos opciones como cambios en la dieta, cepas específicas de probióticos con respaldo en datos clínicos sólidos y medicamentos dirigidos cuando hace falta. Las personas que más sufren son aquellas que esperaron años,
achacando los síntomas al envejecimiento normal, hasta que alguien por fin ordena la prueba de sangre adecuada. Así que, al final de este video, vas a entender exactamente qué son los eosinófilos y qué les pasa después de los 60. Vas a conocer las señales de alerta, organizadas por si aparecen temprano o tarde, para que puedas identificarlo antes de que empeore. Tendrás una lista clara, palabra por palabra, de preguntas para hacerle a tu médico y sabrás qué pruebas pedir. Verás el panorama completo de tratamientos, desde biológicos recetados hasta alimentos fermentados que puedes preparar en casa. Y sobre todo, tendrás un protocolo concreto, semana a semana, que puedes empezar esta misma semana, basado en la evidencia más reciente de instituciones de investigación en Estados Unidos, Europa y Asia. Piensa en la eosinofilia como una alarma silenciosa en tu cuerpo, una que miles de pacientes que he atendido a lo largo de los años no reconocieron hasta que causó daños reales y duraderos. Vamos a explicarlo todo con términos sencillos, usando analogías cotidianas, como tuberías tapadas, cañerías oxidadas o sistemas de alarma que fallan, para que, sin importar tu experiencia, veas exactamente qué está pasando y qué puedes hacer al respecto. Esto no es para asustarte, es para darte las herramientas para estar un paso adelante. Una cosa más antes de seguir. Si te han dicho que tu conteo de eosinófilos está ligeramente elevado, pero nada de qué preocuparse, pon atención especial hoy. Esa frase, nada de qué preocuparse, suele decirse con buena intención, pero ignora que, en alguien mayor de 60, hasta una elevación leve y persistente merece un chequeo a fondo. Los datos son claros. Un conteo persistente de eosinófilos por encima de 500 células por microlitro de sangre durante meses es una señal clínica, no solo algo menor. Anota ese número mientras avanzamos por los capítulos siguientes. Lo volveremos a mencionar. Ahora, hablemos de cómo tu cuerpo maneja normalmente a los eosinófilos, esos glóbulos blancos especializados que parecen pequeños guerreros con gránulos rojos brillantes bajo el microscopio, listos para combatir parásitos y alérgenos. Cuando todo va bien, es como un equipo de vigilancia bien aceitado. Los eosinófilos patrullan el revestimiento de tu intestino y tus vías respiratorias, eliminando invasores como un portero que solo deja pasar a los buenos y echa rápido a los malos. Se producen en la médula ósea, se liberan en la sangre en cantidades reguladas y van a los tejidos solo cuando hay una amenaza real, por ejemplo, un parásito o una reacción alérgica genuina. Una vez que la amenaza se va, señales antiinflamatorias los retiran y el sistema se reinicia, todo limpio, eficiente y equilibrado. Pero después de los 60, el equilibrio se desequilibra y las razones por las que pasa son más específicas y más manejables de lo que la mayoría imagina. El primer factor es lo que los investigadores llaman envejecimiento inflamatorio, un estado inflamatorio crónico de bajo grado que se acumula de forma natural a medida que envejecemos. Tu sistema inmunitario, tras décadas de luchar contra infecciones, acumulando pequeñas lesiones y respondiendo a factores estresantes del entorno, comienza a operar en un estado de alarma constante y de bajo nivel. Es como un detector de humo que ha sonado tantas veces por el pan quemado a lo largo de los años que se activa incluso cuando no hay humo real. En este contexto, las señales que promueven los eosinófilos, especialmente la citoquina interleucina 5 o IL-5, se elevan de manera crónica, manteniendo los conteos de eosinófilos más altos de lo normal, incluso cuando no hay una infección activa que combatir. El segundo factor es la integridad de la barrera intestinal. El revestimiento de tu intestino es solo de una célula de grosor en muchos lugares, un hecho notable y un poco alarmante. Está unido por proteínas de uniones estrechas que actúan como el cemento entre los azulejos del baño, manteniendo el contenido del intestino en un lado y la sangre en el otro. Cuando esas uniones estrechas se debilitan, lo cual sucede de forma progresiva con la edad, con el uso crónico de AINES, con el alcohol, con ciertos antibióticos y con una dieta baja en fibra, partículas de comida no digeridas, fragmentos bacterianos y otros contenidos intestinales pueden filtrarse al torrente sanguíneo. Tu sistema inmunitario los percibe como invasores y genera una respuesta, que incluye la activación de eosinófilos. Un estudio de gerontología de la Universidad de Tokio de 2024, publicado en Nature Envejecimiento, confirma esto. En adultos mayores, la permeabilidad intestinal aumenta hasta en un 30%, y este aumento se correlaciona directamente con la activación crónica de eosinófilos a través de la vía de la IL-5. Imagina esto como tuberías oxidadas en una casa vieja. Con el tiempo,
El metal se corroe y se forman fugas diminutas, enviando agua a las paredes en lugar de llevarla de manera limpia hasta el grifo. El tercer factor es la involución tímica, la contracción gradual y el declive funcional de la glándula timo, que es uno de tus órganos principales de regulación inmunitaria. En una persona joven, el timo produce activamente células T reguladoras que funcionan como supervisores en una línea de ensamblaje, asegurando que cada respuesta inmunitaria sea proporcional y adecuada. Para cuando cumple 60 años, el timo ha perdido una porción significativa de su tejido funcional. El resultado es una menor cantidad de señales reguladoras que mantienen a los eosinófilos bajo control, y una mayor tendencia de esas células a permanecer más tiempo del necesario en tejidos como el esófago, los pulmones y la piel. Una revisión de 2023 de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, publicada en Microbiología Clínica e Infección, sintetizó datos de más de 4 pacientes y destacó un punto importante. El desarrollo de eosinofilia en adultos mayores casi nunca se debe a una sola causa. Es la convergencia de los tres factores: envejecimiento inflamatorio, permeabilidad intestinal y regulación inmunitaria reducida, lo que genera la tormenta perfecta. Comprender esto es fundamental, porque significa que abordar solo un aspecto, por ejemplo, tomar un probiótico mientras se mantiene una dieta llena de alimentos procesados, no será suficiente. El protocolo que cubriremos en Ahora veamos qué pasa cuando los eosinófilos empiezan a acumularse en tejidos donde no deberían estar. Estas células no son meras espectadoras pasivas. Cuando se desgranulan, es decir, cuando liberan su contenido, descargan un arsenal de proteínas tóxicas, como la proteína básica mayor, la proteína catiónica de los eosinófilos y la neurotoxina derivada de eosinófilos. En el contexto adecuado, como combatir un gusano parásito en el intestino, estas sustancias son justo lo que se necesita. Pero cuando se liberan en lugares inadecuados, como el revestimiento del esófago, las paredes de los bronquios o el músculo cardíaco, esas mismas proteínas provocan daños directos, inflamación, cicatrización y, a la larga, un deterioro en la función. Por eso la esofagitis eosinofílica causa dificultad para tragar. Por eso el asma eosinofílica genera sibilancias que resisten incluso cuando los inhaladores comunes no funcionan. Va y por eso, en los casos más graves, la miocarditis eosinofílica, que es la inflamación del músculo cardíaco impulsada por eosinófilos, puede provocar arritmias y falla cardíaca. Estos no son resultados raros y exóticos que solo aparecen en los libros de texto. Son las consecuencias de un proceso que arranca en silencio, con un leve aumento en el conteo de eosinófilos en un hemograma rutinario, y que se pasa por alto durante meses o años. Un paso concreto que podés dar desde ya, basado en lo que hemos visto en este capítulo. Empezá a fijarte en tu dieta, especialmente en los alimentos procesados, los azúcares refinados y el alcohol, que son factores comprobados que contribuyen a la permeabilidad intestinal. No hace falta que lo cambies todo esta semana, pero tomar conciencia es el primer remiendo para esas tuberías oxidadas, y en el próximo capítulo te mostramos exactamente qué señales de alerta debes vigilar mientras ganas esa conciencia, detectando las señales de alerta antes de que se agraven. Si tenés más de 60 años, prestar atención a las primeras pistas de eosinofilia te puede ahorrar una cantidad enorme de problemas más adelante. Vamos a dividir las señales de alerta en 3 etapas claras: temprana, moderada y grave, para que sepas exactamente qué buscar. Pensá en esto como revisar las luces del tablero de tu auto. Algunas son solo avisos, otras indican que hay que chequear el motor pronto, y otras significan que debes parar de inmediato. Saber distinguirlas te ayuda a evitar sorpresas. Señales de alerta tempranas. La primera y más comúnmente ignorada señal temprana es un picor persistente en la piel o una erupción sin explicación, que no mejora con los antihistamínicos de venta libre, como se esperaría. Esto no es el picor pasajero de una picadura de mosquito. Se trata de un picor leve y recurrente, a menudo en los brazos, el torso o las piernas, que va y viene sin causa aparente. Tu piel contiene eosinófilos, y cuando se activan, liberan histamina y otros mediadores inflamatorios directamente en la dermis. Es como si se encendiera una luz tenue para avisar que algo más en el sistema no anda bien. Un estudio de 2022 de la Universidad de Osaka, publicado en el Journal of Dermatology, encontró que aproximadamente el 60% de los adultos mayores con conteos confirmados de eosinófilos elevados reportaron problemas cutáneos inexplicables como su primer síntoma notorio.
a menudo apareciendo meses o incluso años antes de cualquier síntoma respiratorio o digestivo. Otra señal temprana es una fatiga persistente que se siente diferente al cansancio habitual. No es ese no dormí bien de todos los días, se trata de un agotamiento profundo y constante que no se alivia con el descanso, porque tu sistema inmunológico está gastando energía en un proceso inflamatorio continuo, las 24 horas. Muchos de mis pacientes lo describen como la sensación de que van a agarrar un resfriado que nunca termina de llegar. La congestión nasal sin explicación que no sigue las estaciones es otra señal temprana. Los eosinófilos participan activamente en la rinitis eosinofílica, que se parece y se siente como la rinitis alérgica, pero no mejora de forma confiable con los antihistamínicos o esteroides nasales, como ocurre con la verdadera rinitis alérgica. Si has estado tratando lo que crees que son alergias durante años y la congestión simplemente no se resuelve del todo, esto merece que se lo comentes a tu médico. En medida que aumentan los conteos de eosinófilos y su infiltración en los tejidos se agrava, los síntomas se vuelven más difíciles de pasar por alto. El signo moderado más común es una tos crónica, sobre todo una tos seca y no productiva que dura más de 8 semanas sin una causa evidente como un resfriado o reflujo ácido. Los eosinófilos que invaden el revestimiento bronquial provocan una hiperreactividad de las vías respiratorias, y la tos es la forma en que tu cuerpo intenta eliminar lo que percibe como un irritante. Este es el mismo mecanismo que subyace al asma eosinofílica y puede aparecer incluso en personas que nunca han recibido un diagnóstico de asma. Otro grupo de señales moderadas son los síntomas digestivos, hinchazón después de las comidas, la sensación de que la comida se queda mucho tiempo en el estómago o náuseas esporádicas sin una razón clara en la dieta. Estos reflejan la actividad de los eosinófilos en el revestimiento intestinal, que altera la motilidad normal y genera inflamación local. Las directrices europeas de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, publicadas en su revista Allergy en 2023, resaltaron que estos síntomas suelen ser la forma en que se presenta la gastroenteritis eosinofílica, una afección que afecta al estómago y el intestino delgado y que está muy subdiagnosticada en adultos mayores, afectando hasta 1 en 1000 personas de más de 60 años. La dificultad para tragar, especialmente la sensación de que la comida se atasca en medio del pecho o que necesitas tomar más líquido para acompañar los alimentos sólidos, es una señal de moderada a grave que requiere atención inmediata. Esto es típico de la esofagitis eosinofílica, lo que indica que los eosinófilos han migrado en grandes cantidades al revestimiento esofágico, causando inflamación y, con el tiempo, un remodelado fibroso del tejido. No lo restes a solo el envejecimiento. Se trata de una afección específica, diagnosticable y tratable. Cuando los síntomas llegan a esta etapa, el mensaje es claro. Llama a tu médico hoy mismo, no la próxima semana. La dificultad para respirar de forma repentina o progresiva, que no se explica por el esfuerzo, junto con una tos persistente, puede indicar neumonía eosinofílica o eosinofilia pulmonaria, condiciones en las que los eosinófilos invaden el tejido pulmonar. Un análisis clave publicado en la Revista Escandinava de Inmunología en 2021 mostró que, en casos graves de eosinofilia que afectan los pulmones, el riesgo de neumonía bacteriana secundaria aumenta en un 25%, porque el tejido pulmonar dañado por los eosinófilos es menos capaz de defenderse contra las infecciones. El dolor en el pecho o las palpitaciones, acompañadas de otros síntomas de eosinofilia, pueden señalar miocarditis eosinofílica, que, aunque menos frecuente, es una de las manifestaciones más riesgosas de esta afección. La liberación de sustancias de los eosinófilos en el tejido muscular cardíaco genera inflamación y, en casos avanzados, fibrosis que daña permanentemente la función cardíaca. El dolor abdominal intenso, especialmente si viene en forma de cólicos y va con diarrea o pérdida de peso significativa, apunta a una enfermedad gastrointestinal eosinofílica avanzada. En esta etapa, el revestimiento intestinal ha sufrido daños importantes y la absorción de nutrientes ya podría estar afectada. Cualquier combinación de las señales graves anteriores representa una urgencia médica. Piensa en ello como escuchar el techo crujir bajo una nevada pesada. No esperas a que se derrumbe para pedir ayuda. Aquí tienes una acción concreta que puedes empezar a hacer desde hoy. Consigue una libreta pequeña o abre la app de notas en tu teléfono y, durante los siguientes 7 días, anota cualquier síntoma que hemos mencionado: problemas de piel, fatiga, tos, malestar digestivo o dificultad para tragar. Registra la hora del día,
qué comiste antes y lo intenso que fue el síntoma en una escala del 1 al 10. Este simple registro es muy útil en una consulta con el médico. Convierte una queja vaga como solo me he sentido mal en un patrón documentado que tu médico puede usar para tomar medidas. Es como tu tablero de control personal y podría ser lo que te ayude a obtener la prueba adecuada desde la primera visita. El mapa de tu médico hacia el diagnóstico. Bueno, si sospechas de eosinofilia, el siguiente paso es conseguir las pruebas indicadas, y para eso hay que saber cómo defenderte en la consulta. Por mi experiencia, las citas a veces son muy rápidas y es fácil salir sin haber hecho las preguntas que de verdad importan. Así que considera este capítulo como trazar una ruta clara antes de subirte al auto. Vamos a aclarar el camino por completo. Las pruebas diagnósticas en orden. El punto de partida siempre es un análisis de sangre completo con diferencial, abreviado universalmente como CBC con DIF. Esta es una extracción de sangre estándar que tu médico puede ordenar en cualquier cita rutinaria, y te da un conteo absoluto de eosinófilos, junto con los otros tipos de glóbulos blancos. Un conteo por encima de 500 células por microlitro se considera levemente elevado, por encima de 1500 es eosinofilia moderada, por encima de 5000 califica como hipereosinofilia y requiere una evaluación urgente. Imagina esta prueba como una foto instantánea. Te indica con claridad si las células con gránulos están desproporcionadas antes de dedicar tiempo a investigar el porqué. Si tu CBC muestra elevación, el siguiente paso es un examen de heces para huevos y parásitos, o NP. Esta prueba revisa una muestra de heces en busca de parásitos y sus huevos, como lombrices, anquilostomas, estrongiloides y otros, que son algunos de los factores más comunes que provocan eosinofilia en todo el mundo. Esto es importante sobre todo si has viajado al extranjero, vives en una zona rural, trabajas con tierra o tienes mascotas. Piensa en ello como en revisar tus tuberías para detectar obstrucciones antes de intentar arreglar la presión del agua. Junto con el O&P o poco después, pide una prueba de IgE total en sangre. La IgE es la clase de anticuerpos más relacionada con respuestas alérgicas, y un nivel alto de IgE, junto con eosinófilos elevados, apunta fuertemente a un componente alérgico o atópico, es decir, que tu sistema inmunológico está reaccionando a alérgenos del ambiente, alimentos o ambos. Esto le ayuda a tu médico a diferenciar entre eosinofilia alérgica, que es común y fácil de manejar, y eosinofilia no alérgica, que necesita una investigación más profunda. Si tienes síntomas respiratorios como tos, dificultad para respirar o sibilancia, insiste en una espirometría, una prueba simple de respiración que se hace en la consulta, y una radiografía de tórax como mínimo. La espirometría mide que también funcionan tus pulmones para mover el aire, y un patrón de obstrucción del flujo de aire con eosinofilia sugiere fuertemente asma eosinofílica. Una radiografía de tórax puede revelar infiltrados, es decir, parches de acumulación de eosinófilos en el tejido pulmonar, que no se verían en ninguna otra prueba rutinaria. Si la radiografía de tórax sale anormal, el paso siguiente es una tomografía computarizada de alta resolución del tórax. Para síntomas intestinales como hinchazón, cólicos, dificultad para tragar o pérdida de peso, pregunta por una prueba de calprotectina fecal. La calprotectina es una proteína que liberan glóbulos blancos, incluidos los eosinófilos, cuando hay inflamación activa en el intestino. Un nivel alto de calprotectina es una señal clara para hacer una investigación gastrointestinal más detallada. Junto con esto, una prueba de aliento con hidrógeno puede detectar sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, SIBO, una condición en la que las bacterias se multiplican en la parte equivocada del intestino y activan la cascada de intestino permeable que mencionamos antes. Si los síntomas intestinales persisten pese a los estudios iniciales, o si hay dificultad para tragar, el estándar de oro para el diagnóstico es una endoscopía superior con biopsia, realizada por un gastroenterólogo. El motivo por el que la biopsia es esencial y no opcional es que la esofagitis eosinofílica no se puede diagnosticar solo con una inspección visual, ya que el revestimiento esofágico puede verse casi normal, incluso cuando contiene más de 15 eosinófilos por campo microscópico de alto aumento, que es el umbral para el diagnóstico. Muchos pacientes con los que he hablado se sometieron a endoscopia sin biopsia y les dijeron que todo estaba bien, solo para recibir un diagnóstico correcto años después, una vez que se realizó una biopsia adecuada. Finalmente, en casos de hipeosinofilia persistente e inexplicada, en los que se han descartado las causas comunes,
Consulta con tu médico sobre pruebas moleculares avanzadas, específicamente las reorganizaciones de los genes PDGFRA, PDGFRB y FGFR1. Estas mutaciones genéticas se encuentran en un pequeño subgrupo de pacientes con hipeosinofilia mieloide, una afección de la médula ósea en la que los eosinófilos se producen en exceso a partir de una célula madre genéticamente alterada. Identificar estas mutaciones es fundamental porque responden de manera específica a un medicamento dirigido llamado imatinib, mientras que los tratamientos estándar no funcionan tan bien. Esta no es una prueba de primera línea, pero es algo que debes conocer si tu médico no logra explicar un conteo elevado. 10 preguntas para hacerle a tu médico, palabra por palabra. Estas preguntas se basan en marcos diagnósticos avalados por el Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología, publicados en la Revista de Alergia e Inmunología Clínica en 2022, y están diseñadas para ser claras, respetuosas y clínicamente precisas. 1. Podemos comenzar con un hemograma completo con diferencial para verificar mi conteo absoluto de eosinófilos. 2. Dadas mis síntomas, ¿debemos realizar un examen de heces para óvulos y parásitos para descartar infecciones parasitarias? 3. ¿Qué tal un nivel total de IgE para ver si hay un componente alérgico que esté impulsando esto? 4. ¿Sería útil una espirometría para evaluar si mis vías respiratorias están afectadas? 5. ¿Deberíamos hacer una radiografía de tórax para descartar una infiltración de eosinófilos en mis pulmones? 6. Me gustaría discutir una prueba de calprotectina fecal para verificar la inflamación intestinal. 7. ¿Podría una prueba de aliento de hidrógeno ayudar a determinar si el SIBO está contribuyendo a la permeabilidad intestinal? 8. Si mis eosinófilos siguen elevados después de los estudios iniciales, ¿cuándo deberíamos considerar una endoscopía superior con biopsia? 9. ¿Hay marcadores moleculares como mutaciones de PDGFRA que deberíamos evaluar si se descartan las causas comunes? 10. ¿Cuánto tardaremos en revisar estos resultados juntos y elaborar un plan de tratamiento? Te recomiendo que imprimas esta lista y la lleves contigo. Los médicos realmente aprecian a los pacientes que se preparan, porque esto hace que la consulta sea más fluida y eficiente para todos, y asegura que nada se quede por el camino solo porque la cita se alargó. Un último punto sobre el diagnóstico. La eosinofilia no es un diagnóstico en sí misma, sino un indicador que señala hacia una causa subyacente. El objetivo de todo el estudio anterior no es solo confirmar que tus eosinófilos están elevados, sino descubrir el motivo. Ese motivo es lo que determina el tratamiento. Las infecciones parasitarias requieren medicamentos antiparasitarios. La eosinofilia alérgica responde a la evitación de alérgenos y a los antihistamínicos. La esofagitis eosinofílica responde a la eliminación dietética y, cuando es necesario, a esteroides tópicos ingeridos. Y la inflamación intestinal que subyace en muchos casos en adultos mayores, el tipo que podemos abordar directamente con cambios en el estilo de vida, responde al protocolo que cubriremos en el siguiente capítulo. De medicamentos a soluciones naturales. ¿Qué está disponible ahora? Cuando se trata de manejar la eosinofilia, tenemos a disposición un conjunto genuino de herramientas. Los medicamentos por un lado, las intervenciones en el estilo de vida y la nutrición por el otro, y en la mayoría de los casos, los mejores resultados se obtienen al combinar ambos de manera pensada. Permíteme explicártelo con claridad, como si organizáramos las herramientas en tu taller para que entiendas exactamente qué hace cada una y cuándo recurrir a ella. Medicamentos con receta. El tratamiento médico de primera línea para la eosinofilia sintomática ha sido tradicionalmente los corticosteroides orales, sobre todo la prednisona. Estos actúan suprimiendo de manera amplia la respuesta inmune. Imagínalos como un extintor para esa vía IL-5 hiperactiva, reduciendo rápidamente los conteos de eosinófilos y calmando la inflamación en los tejidos. Actúan con rapidez, a menudo en cuestión de días, y en situaciones agudas, como un brote repentino de asma eosinofílica, por ejemplo. Pueden ser realmente salvadores de vida, pero un análisis de 2024 publicado en la revista New England de Medicina plantea precauciones importantes, especialmente para pacientes de edad avanzada. El uso prolongado de corticosteroides se asocia con pérdida ósea acelerada, aumento de los niveles de azúcar en la sangre, desgaste muscular, supresión inmune y riesgo cardiovascular.
En alguien mayor de 60 años que ya podría tener osteoporosis o prediabetes, estos no son problemas menores. El consenso es usar los corticosteroides como terapia puente a corto plazo, no como solución a largo plazo, y buscar enfoques que modifiquen la enfermedad lo más pronto posible. El avance más significativo en el tratamiento de la eosinofilia en los últimos años ha sido el desarrollo de medicamentos biológicos que apuntan directamente a la vía IL-5. Se administran como inyecciones mensuales o cada pocos meses y representan un enfoque fundamentalmente diferente. En lugar de suprimir todo el sistema inmune, cortan un cable específico en el sistema de alarma defectuoso. El mepolizumab, nombre comercial Nucala, es un anticuerpo monoclonal que se une al IL-5 mismo, impidiendo que active a los eosinófilos. Una evaluación clínica citada en un informe de 2022 de la Agencia Europea de Medicamentos mostró que el mepolizumab redujo los conteos de eosinófilos periféricos en aproximadamente un 70% en pacientes de edad avanzada con asma eosinofílica grave o síndrome hipereosinofílico, con un perfil de seguridad considerablemente más favorable que el de los esteroides a largo plazo. El benralizumab, nombre comercial Fasenra, adopta un enfoque ligeramente diferente. Apunta directamente al receptor IL-5 en la superficie de los eosinófilos, lo que provoca que esas células sean destruidas por células asesinas naturales. Datos clínicos publicados en JAMA en 2022 mostraron una depresión casi completa de eosinófilos en la sangre en cuestión de semanas en pacientes con asma eosinofílica, con beneficios sostenidos durante 52 semanas. El dupilumab, nombre comercial Dupixent, apunta a una vía diferente pero relacionada, la señalización de IL-4 e IL-13, que amplifica la cascada alérgica que impulsa la inflamación eosinofílica. El ensayo Liberty, publicado en The Lancet en 2021, probó el dupilumab específicamente en adultos con esofagitis eosinofílica y reportó una mejora del 50% en las puntuaciones de síntomas en 12 semanas, incluyendo mejoras significativas en la dificultad para tragar en adultos mayores de 60 años. Esto ahora está aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos para la esofagitis eosinofílica en particular, lo cual es importante saber si esa condición forma parte de tu situación. Estos biológicos no son baratos y requieren autorización de seguro, pero para pacientes con enfermedades eosinofílicas graves o resistentes han transformado genuinamente los resultados. Enfoques sin fármacos, nutrición y suplementación. Para la mayoría de las personas que ven este video, es decir, aquellas con eosinofilia leve a moderada, impulsada por inflamación intestinal, factores dietéticos o desregulación inmune temprana, las intervenciones más impactantes son nutricionales, no farmacéuticas. La dieta baja en FODMAP merece una mención especial. Los FODMAP son carbohidratos fermentables que se encuentran en cebollas, ajo, trigo, ciertas frutas y legumbres. Estos se absorben mal en el intestino delgado y pueden fomentar la fermentación bacteriana, los gases y la permeabilidad intestinal, lo que a su vez activa a los eosinófilos. Una revisión de 2022 del King's College London, publicada en Good, encontró que un protocolo de baja en FODMAP durante 8 semanas redujo los marcadores inflamatorios intestinales, incluyendo las proteínas relacionadas con eosinófilos, de manera estadísticamente significativa en adultos con síndrome del intestino irritable y eosinófilos intestinales elevados. La dieta de eliminación de 6 alimentos es la intervención dietética con la base de evidencia más sólida para la esofagitis eosinofílica, en particular. Elimina los 6 desencadenantes alimentarios más comunes: lácteos, trigo, huevos, soja, nueces de árbol y mariscos, al mismo tiempo, y luego los reintroduce uno por uno para identificar los desencadenantes individuales. Un metaanálisis de 2023 publicado en Clinical Gastroenterology and Hepatology mostró tasas de remisión histológica de aproximadamente el 72% con este enfoque, lo que la hace tan efectiva como la medicación para la esofagitis eosinofílica leve a moderada. La suplementación dirigida con probióticos, específicamente Bifidobacterium longum, es la piedra angular del componente de curación intestinal de nuestro protocolo, y profundizaré en los detalles que merece en. Los ácidos grasos omega 3 que provienen del aceite de pescado son un complemento importante. Un ensayo controlado aleatorizado de la Universidad de Tokio, publicado en The Lancet en 2023, encontró que 1000 miligramos de EPA-DHA diarios durante 12 semanas redujeron los marcadores inflamatorios circulantes,
incluidos aquellos específicamente asociados con la degranulación de eosinófilos, en aproximadamente un 30% en adultos mayores de 60 años. El mecanismo implica que el EPA y el DHA se incorporen en los fosfolípidos de la membrana celular, desplazando el equilibrio del metabolismo del ácido araquidónico hacia lejos de los leucotrienos proinflamatorios, es decir, cambiando básicamente la fuente de combustible para el fuego inflamatorio, de modo que arda con menos intensidad. La vitamina D merece una mención que suele pasarse por alto en estas discusiones. Un estudio de 2023 de la Universidad de Copenhague, publicado en el Journal of Allergy and Clinical Immunology, encontró una relación inversa significativa entre los niveles de vitamina D en suero y los conteos de eosinófilos en adultos mayores de 60 años, lo que significa que, a medida que aumentaban los niveles de vitamina D, los conteos de eosinófilos tendían a bajar. Los investigadores propusieron que la vitamina D actúa como un inmunomodulador, mejorando la función de las células T reguladoras y compensando en parte el declive tímico que discutimos en. Dado que la deficiencia de vitamina D es muy común en adultos mayores, sobre todo en quienes pasan poco tiempo al aire libre, revisar tu nivel de 25-hidroxivitamina D y usar suplementos si está por debajo de 40 négrajos metros punto representa una intervención de bajo costo y bajo riesgo que realmente merece la pena conversar con tu médico. La quercetina, un flavonoide que se encuentra en manzanas, cebollas y alcaparras, ha mostrado una actividad biológica real, como estabilizador de mastocitos e inhibidor de IL-5 en estudios de laboratorio y ensayos clínicos iniciales. Un estudio piloto de 2022 de la Universidad Nacional de Seúl, publicado en Nutrients, demostró que 500 miligramos de quercetina al día durante 8 semanas redujeron los marcadores de eosinofilia cutánea en adultos con rinitis alérgica crónica. La evidencia es preliminar si se compara con los datos sobre omega 3, pero el perfil de seguridad es excelente y las fuentes dietéticas resultan beneficiosas por muchas otras razones. El principio clave de este capítulo es que los medicamentos y las intervenciones naturales funcionan mejor como aliados, no como rivales. Para alguien con síndrome hipereosinofílico severo, un biológico como mepolizumab es indispensable. Las intervenciones naturales por sí solas no bastan. Pero para alguien con conteos levemente elevados e inflamación impulsada por el intestino, el protocolo en Y para el gran grupo de pacientes en el medio, es decir, aquellos en un tratamiento biológico pero que quieren optimizar sus resultados, agregar los componentes nutricionales y de estilo de vida de manera constante acelera la mejora. Tu médico puede ayudarte a determinar dónde en este espectro te ubicas. Tu protocolo paso a paso para derrotar la eosinofilia. Este es el capítulo que quiero que marques como favorito. Aquí es donde todo lo que hemos cubierto, la biología, las señales de alerta, el panorama diagnóstico, el escenario de tratamiento, se convierte en un plan específico, organizado en el tiempo y que puedes poner en práctica. Imagina esto como una prescripción personalizada, hecha solo para alguien en sus 60 años que está decidido a tomar las riendas de su salud inmunológica. Te voy a guiar a través de este protocolo en 3 fases, porque tu cuerpo, especialmente en esta etapa de la vida, responde mejor a cambios graduales y superpuestos que a una transformación de golpe. Imagina esto como renovar una casa. No derribas todas las paredes el primer día. Empiezas con el fundamento, te aseguras de que esté firme y luego construyes poco a poco. Exactamente eso es lo que haremos aquí. Fase 1, el fundamento. Semanas 1-4. Antes de agregar nada, necesitas saber desde dónde partes. Lo llamo la semana base y abarca 4 acciones concretas. Primero, pon tus números por escrito. Si no tienes un conteo sanguíneo completo reciente con diferencial, llama esta semana a la consulta de tu médico y solicita uno. Pide específicamente tu conteo absoluto de eosinófilos, no solo el porcentaje, como discutimos en. Escríbelo. Ponlo en el refrigerador si es necesario. No puedes mejorar lo que no puedes medir. Segundo, comienza un diario de síntomas. Sé que esto suena anticuado, pero las investigaciones demuestran consistentemente que los pacientes que rastrean síntomas identifican patrones que ni ellos ni sus médicos detectarían de otra manera. Un estudio del 2021 de la Clínica Mayo, publicado en la revista de Alergia e Inmunología Clínica, en la práctica, encontró que el seguimiento estructurado de síntomas en pacientes con trastornos eosinofílicos llevó a una mejora del 34% en la precisión diagnóstica en comparación con las entrevistas basadas en el recuerdo estándar. Tu diario no necesita ser elaborado. Un simple bloc de notas con la fecha,
lo que comiste, cualquier síntoma, fatiga, congestión nasal, irritación en la piel, malestar digestivo, dificultad para respirar y una calificación de severidad del 1 al 10 es completamente suficiente. Tercero, audita tu entorno. Camina por tu casa con ojos nuevos. ¿Hay moho visible en cualquier lugar? ¿Bajo los lavabos? ¿Alrededor de los marcos de las ventanas? ¿En las juntas del baño? ¿Hay alfombras que no han sido limpiadas a fondo en años? ¿Tienes una mascota cuya caspa has estado respirando por décadas sin relacionar con tus síntomas? ¿Estás usando productos de limpieza con fragancias intensas o ambientadores enchufables? Cada uno de estos es un potencial estímulo antigénico continuo, un goteo constante de provocación que mantiene a tus eosinófilos perpetuamente activados. No necesariamente tienes que eliminarlos todos en la primera semana, pero necesitas verlos con claridad antes de poder abordarlos de manera estratégica. Cuarto, comienza el reinicio intestinal. En la primera semana, haz solo un cambio dietético para que puedas evaluar su efecto de manera clara. Elimina los alimentos ultraprocesados, cualquier cosa con una lista de ingredientes más larga que 5 elementos, que incluya conservantes, colorantes artificiales o emulsionantes. Esto no se trata de privación, se trata de reducir la carga química en el revestimiento intestinal. Un estudio del 2020 del Departamento de Gastroenterología de la Universidad Monash, publicado en la revista Good, demostró que los emulsionantes comúnmente encontrados en alimentos procesados, específicamente carboximetilcelulosa y polisorbato 80, disrumpieron las capas de moco intestinal y aumentaron la permeabilidad intestinal en sujetos humanos dentro de 2 semanas de consumo regular. El intestino permeable, como cubrimos en eliminar el insulto, es el primer paso antes de que puedas reparar el daño. Al finalizar la segunda semana, incorpora un probiótico de alta calidad. Busca uno que contenga al menos Lactobacillus rhamnosus GG y Bifidobacterium longum, ya que estos tienen la evidencia más sólida para reducir la permeabilidad intestinal y modular la señalización inmune relacionada con los eosinófilos. Un metaanálisis de 2022 de la Universidad de Melbourne, publicado en Nutrición Clínica, combinó datos de 11 ensayos controlados aleatorios y encontró que la suplementación con probióticos multirraza redujo en promedio un 18% los conteos de eosinófilos en circulación en adultos con condiciones alérgicas e inflamatorias durante 12 semanas. Eso no es un efecto insignificante, equivale a la respuesta de un medicamento importante, sin necesidad de receta. En la tercera semana, introduce alimentos fermentados si aún no lo has hecho. Una porción diaria de yogur natural con cultivos vivos, kéfir, chucrut, kimchi o miso es suficiente. Estos alimentos no solo aportan bacterias beneficiosas, sino también los subproductos metabólicos de la fermentación, como los ácidos grasos de cadena corta, que alimentan directamente a los colonocitos que recubren el intestino y fortalecen las uniones estrechas que necesitamos intactas para mantener los antígenos activadores de eosinófilos en el lado correcto de la pared intestinal. En la cuarta semana, comienza tu suplementación con omega 3. Inicia con 1000 miligramos de EPA y DHA combinados diarios, junto con tu comida más grande, ya que los alimentos aumentan la absorción en aproximadamente un 50% en comparación con tomarlo con el estómago vacío. Si lo toleras bien y tu médico ha confirmado que no hay contraindicaciones con tus medicamentos actuales, puedes avanzar hacia el rango de 2000 a 3000 miligramos diarios en la fase 2. Anota tu dosis inicial para que puedas rastrearla junto con tu diario de síntomas. Fase TOIS, la construcción, semanas 5-12. La base está establecida. Ahora la construimos de manera metódica. La optimización del sueño se vuelve indispensable en esta fase. Quiero dedicar un momento a esto porque es la intervención más consistentemente subestimada por los pacientes y, francamente, por muchos médicos. Imagina el sueño como el equipo de mantenimiento nocturno de tu cuerpo. Durante el sueño de ondas lentas, el sistema linfático de tu cerebro elimina desechos inflamatorios, tus glándulas suprarrenales recalibran la producción de cortisol y tu sistema inmune realiza lo que los investigadores llaman la limpieza de citoquinas, es decir, restablece las proteínas de señalización inflamatoria que, cuando se desregulan crónicamente, mantienen la activación eosinofílica. Un estudio clave de 2019 de la Universidad de Washington, publicado en la revista Science, demostró que incluso una semana de restricción del sueño a 6 horas por noche produjo aumentos medibles en las citoquinas inflamatorias en circulación, específicamente IL-5 e IL-13, ambos activadores directos de eosinófilos, en adultos sanos.
Ahora, aplica ese hallazgo a alguien que ha dormido solo 6 horas por noche durante 20 años debido a una condición de sueño no tratada, y comenzarás a entender por qué el sueño no es una preferencia de estilo de vida, es una intervención para el sistema inmune. Para adultos mayores de 60 años, los desafíos específicos del sueño son diferentes a los de pacientes más jóvenes. Probablemente tengas un cambio en tu ritmo circadiano, un fenómeno llamado fase de sueño avanzada, donde sientes sueño más temprano en la noche y te despiertas más temprano por la mañana. Esto es fisiológicamente normal y no es en sí mismo perjudicial, siempre y cuando estés obteniendo de 7 a 8 horas continuas. El problema surge cuando los horarios sociales o la exposición a pantallas retrasan tu hora de acostarte mientras tu cuerpo insiste en despertarte a las 5 de la mañana, creando una deuda crónica de sueño. Mis recomendaciones prácticas para esta fase: primero, establece un horario de despertarse consistente, porque el momento en que te despiertas fija tu ritmo circadiano de forma más fuerte que el de acostarte. Mantén tu dormitorio por debajo de 20 grados Celsius. Tu temperatura corporal central necesita bajar unos 2 grados para iniciar y mantener un sueño profundo, y una habitación fresca ayuda mucho en ese proceso. Si usas un teléfono inteligente o una tableta en la hora antes de dormir, activa el modo nocturno o, mejor todavía, reemplaza ese hábito con 10 minutos de lectura tranquila. Y si roncas o te han dicho que dejas de respirar durante el sueño, por favor, y no lo digo como una sugerencia amable, sino como una directiva médica real, consigue una evaluación para apnea obstructiva del sueño. La apnea del sueño no tratada genera estrés hipóxico nocturno, que eleva crónicamente tanto el cortisol como las citoquinas inflamatorias. Es, sin exagerar, uno de los factores más potentes y reversibles de desregulación inmune que conocemos en la población de más de 60 años. El manejo de la fisiología del estrés se incluye en el protocolo durante las semanas 5 a 8. El estrés psicológico crónico activa el eje hipotalámico hipofisario suprarrenal, lo que produce una elevación sostenida de cortisol que, de manera paradójica, aunque el cortisol es antiinflamatorio en dosis agudas, se vuelve profundamente proinflamatorio en su forma crónica a través de un proceso llamado resistencia a los glucocorticoides. Tus células inmunológicas, después de estar expuestas a señales de cortisol durante meses o años, dejan de responder a sus instrucciones reguladoras. El resultado es un sistema inmunológico que está al mismo tiempo exhausto e hiperactivo, lo cual, si has seguido este video, es exactamente el perfil que genera y mantiene la eosinofilia. La intervención con la evidencia más sólida en adultos mayores no es el yoga, aunque tiene sus méritos, ni la meditación en general, aunque la práctica de mindfulness cuenta con datos excelentes. La intervención mejor respaldada por evidencia para la fisiología del estrés en adultos de más de 60 años es la respiración estructurada lenta, específicamente con exhalación extendida a una tasa de 5 a 6 ciclos respiratorios por minuto. Aquí te explico por qué funciona. Cuando desaceleras tu respiración y extiendes tu exhalación al doble de la duración de tu inhalación, por ejemplo, inhala durante 4 conteos, exhala durante 8, activas las fibras aferentes vagales que envían señales al sistema nervioso parasimpático para reducir la respuesta al estrés. Esto no es una metáfora. Un estudio de 2021 del Centro Médico de la Universidad de Stanford, publicado en la revista Cell Reports Medicine, identificó el circuito neural específico, el marcapasos respiratorio en el tronco encefálico, que se conecta con el locus coeruleus, que une directamente el patrón respiratorio con el nivel de arousal y el tono inflamatorio. 10 minutos de esta práctica 2 veces al día lograron reducciones medibles en el cortisol salival dentro de 4 semanas en adultos de mediana edad y mayores. Quiero que lo practiques ahora mismo, mientras ves esto. Inhala lentamente por la nariz durante 4 conteos. Mantén un momento. Exhala por la boca durante 8 conteos. Hazlo 3 veces. Nota cómo tus hombros se relajan un poco. Siente la sutil desaceleración de tu frecuencia cardíaca. Eso es tu nervio vago respondiendo en el momento. Ahora imagina hacerlo durante 10 minutos todas las mañanas antes de tomar tu teléfono. No te cuesta nada y no tiene efectos secundarios. El impacto en tu tono inflamatorio y por lo tanto en tus conteos de eosinófilos no es para nada menor. La especificación del ejercicio se refina en esta fase. En la fase 1, solo te animé a moverte diariamente. En la fase 2, quiero ser más preciso, porque el tipo, la intensidad y el momento del ejercicio afectan de manera distinta la función inmune. Ejercicio aeróbico de intensidad moderada, el tipo en el que puedes mantener una conversación, pero no podrías cantar una canción,
durante 30 a 45 minutos en la mayoría de los días de la semana ha demostrado en múltiples estudios que mejora la actividad de las células NK, optimiza la función de las células T reguladoras y reduce los niveles circulantes de IL-5. Imagina una caminata rápida, pedalear en una bicicleta estática, nadar o hacer aeróbica en el agua, que además es suave con las articulaciones para quienes tienen artritis. Un estudio de 2020 de la Universidad de California en San Diego, publicado en Cerebro, Comportamiento e Inmunidad, encontró que una sola sesión de 20 minutos de caminata a intensidad moderada produjo una reducción del 5% en los marcadores inflamatorios circulantes, incluyendo las citocinas activadoras de eosinófilos, en adultos mayores de 65 años, con el efecto detectable en las 2 horas siguientes a terminar el ejercicio. Esto no es un efecto acumulativo a largo plazo, sino una respuesta inmediata y aguda que muestra que el cuerpo recompensa el movimiento casi de inmediato. En cambio, el ejercicio de alta intensidad es una espada de doble filo para este grupo. Periodos breves de muy alta intensidad, como el entrenamiento por intervalos a esfuerzo casi máximo, pueden aumentar temporalmente las citocinas proinflamatorias y empeorar la activación eosinofílica a corto plazo, sobre todo en personas con condiciones alérgicas o asmáticas subyacentes. Eso no quiere decir que el ejercicio de alta intensidad esté prohibido. Simplemente hay que introducirlo poco a poco, con tiempo suficiente de recuperación entre sesiones, y por lo general no es el mejor inicio para alguien con eosinofilia activa. El entrenamiento de resistencia merece una mención especial, porque sus beneficios inmunológicos en adultos mayores difieren un poco de los del ejercicio aeróbico. El entrenamiento de fuerza, ya sea con pesas, bandas elásticas o solo con el peso corporal, estimula la producción de miocinas, mensajeros químicos liberados por el tejido muscular en contracción que tienen propiedades antiinflamatorias directas. Un estudio de 2023 del King's College London, publicado en The Lancet Salud y Longevidad, encontró que adultos mayores que realizaron entrenamiento de resistencia 2 veces por semana durante 6 meses mostraron aumentos significativos en los niveles circulantes de IL-10, la citocina antiinflamatoria que actúa como un freno en la proliferación de eosinófilos, en comparación con controles sedentarios. Resulta que el músculo no es solo un órgano de movimiento, sino un órgano endocrino que secreta activamente compuestos que modulan el sistema inmunológico cada vez que lo usas. Cada sentadilla, cada tirón de banda elástica o cada flexión contra la pared es como un pequeño evento terapéutico que ocurre dentro de tu cuerpo. Las adiciones nutricionales en la fase 2 se basan en la base de omega 3 establecida en la fase 1. Aquí es donde entra la suplementación con quercetina, si lo has discutido con tu médico y no tienes contraindicaciones. La dosis estándar en la investigación es de 500 miligramos diarios con comida. Si prefieres optimizarlo solo a través de la dieta, aumentar el consumo de manzanas con la cáscara, cebollas rojas crudas, alcaparras y té verde te dará una ingesta significativa de quercetina, aunque la biodisponibilidad es un poco menor que la de los suplementos estandarizados. Verifica tu nivel de vitamina D si aún no lo has hecho. Si tu 25-hidroxivitamina D está por debajo de 40 negragumprumetros, y en mi experiencia clínica, una buena parte de los pacientes mayores de 60 años queda por debajo de este umbral. Trabaja con tu médico en un protocolo de suplementación adecuado. Para la mayoría de los adultos, de 2.000 a 4.000 UI de vitamina D3 diarios, tomados con una comida que contenga algo de grasa, ya que la vitamina D es liposoluble, llevarán los niveles a un rango óptimo de forma segura en 8 a 12 semanas. Combínala con vitamina K2 a 100 mcg diarios, lo que ayuda a dirigir el calcio de manera adecuada y mejora los efectos inmunomoduladores de la vitamina D. Esta combinación es importante porque la vitamina D facilita la absorción de calcio, y sin suficiente K2, ese calcio necesita una guía correcta hacia los huesos en lugar de los tejidos arteriales. Las pruebas de alergia, si aún no se han realizado, deben llevarse a cabo en esta etapa. No puedo insistir lo suficiente en la importancia de identificar y manejar las exposiciones específicas a alérgenos en pacientes con eosinofilia. Si la elevación de sus eosinófilos se ha atribuido a una enfermedad alérgica, pero nunca ha tenido pruebas formales de alergia, este es el momento ideal. Las pruebas cutáneas de punción o las pruebas de IgE específica en sangre pueden detectar los desencadenantes exactos, como los ácaros del polvo, las especies de moho, la caspa de mascotas, los pólenes específicos o los alérgenos alimentarios, que mantienen su respuesta inmunológica.
Identificar un desencadenante no implica necesariamente que deba eliminarlo de su vida, pero le brinda a usted y a su médico la información necesaria para tomar decisiones estratégicas sobre evitación, inmunoterapia con alérgenos o tratamiento farmacológico dirigido. Para la semana 13, si ha seguido con consistencia el protocolo de la fase 1 y la fase 2, ya debería estar listo para medir de nuevo su recuento absoluto de eosinófilos. Esta medición no solo sirve para informarse, sino que también motiva. En mi experiencia, ver un cambio numérico concreto en un valor de laboratorio logrado por sus propios hábitos constantes es uno de los refuerzos más fuertes para mantener el cumplimiento a largo plazo. Esto convierte los consejos de salud abstractos en una prueba personal. ¿Qué se puede esperar? La respuesta sincera es que varía mucho según la causa subyacente de su eosinofilia y si el tratamiento con medicamentos forma parte de su plan. Para quien tenga una elevación impulsada principalmente por la permeabilidad intestinal, la carga de antígenos en la dieta y la falta de sueño, las reducciones de entre el 25 y el 40% en el recuento absoluto de eosinófilos durante 12 semanas son realistas y se han documentado en la literatura clínica. Para quien tenga eosinofilia impulsada por alérgenos y haya comenzado a aplicar estrategias de evitación, las reducciones en el rango del 20 al 30% son razonables. Para quien esté en tratamiento con un biológico y su recuento de eosinófilos ya esté farmacológicamente controlado, la principal contribución del protocolo de estilo de vida podría ser reducir la intensidad de los síntomas y los requisitos de dosis de medicamentos, en vez de alterar drásticamente el número en el hemograma completo. En la fase 3, el protocolo se enfoca en el mantenimiento y el refinamiento. No se trata tanto de agregar nuevas intervenciones, sino de profundizar y adaptar las que ya están en marcha. Algunos pacientes descubren en esta etapa que un alimento específico es un desencadenante escondido, como la leche y sus derivados, los huevos, el trigo o la soja, y que eliminarlo genera una mejora notable en su registro de síntomas comparado con cualquier otra intervención individual. Si sospecha de un desencadenante en la dieta, lo mejor es seguir una dieta de eliminación bajo supervisión adecuada, idealmente con la guía de un nutricionista registrado que conozca las condiciones alérgicas y eosinofílicas. Otros pacientes notan en esta fase que su apnea del sueño, una vez tratada, no solo mejora la energía y la claridad mental, sino también los marcadores inflamatorios en general. Esta es una de las observaciones clínicas más gratificantes en este grupo de pacientes, que resolver un problema estructural como la obstrucción de las vías aéreas durante el sueño produce beneficios inmunológicos posteriores que ningún suplemento ni cambio en la dieta por sí solo podría lograr. La conexión social y el propósito merecen atención en la fase 3, porque las evidencias, aunque puedan sorprender en este contexto, son muy convincentes. La soledad y el aislamiento social en adultos mayores generan aumentos medibles en los niveles de citoquinas inflamatorias, comparables en magnitud a los efectos del tabaquismo o la inactividad física. Un estudio clave de 2015, realizado por el Dr. Steve Cole en la Universidad de California en Los Ángeles y publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, demostró que los adultos mayores socialmente aislados muestran una activación de genes que regulan la señalización inflamatoria, incluidos aquellos directamente relacionados con la activación de eosinófilos, y una supresión de genes que regulan la inmunidad antiviral. El sistema inmunológico, a nivel genético, interpreta el entorno social y responde en consecuencia. No estoy sugiriendo que unirse a un club de libros normalice tu conteo de eosinófilos. En cambio, sí propongo que, para tener una visión completa de la salud inmune en personas de 60 años o más, la calidad y cantidad de tus conexiones humanas representa una variable biológica, no solo una medida de calidad de vida. Si te sientes aislado, abordar ese aislamiento debe formar parte de tu plan de salud inmune, ya sea con una llamada semanal a la familia, un grupo comunitario, una comunidad religiosa o un rol de voluntario. Los beneficios biológicos de las conexiones sociales reales son medibles y evidentes. El elemento final de la fase 3 es la continuidad del monitoreo. Tu conteo de eosinófilos debe revisarse cada 6 meses si estaba elevado y ahora se está normalizando, y cada 3 meses si permanece elevado o estás en tratamiento farmacéutico. Cada revisión es un punto de datos. Cada punto de datos cuenta una historia. Con el tiempo, esa historia, de variaciones estacionales, de respuestas a intervenciones específicas, de la relación entre periodos de estrés y elevaciones en el conteo,
se convierte en un mapa personal invaluable de tu salud inmune que ninguna guía genérica puede igualar. Mantén tu diario de síntomas actualizado. Llévalo a cada cita. Los médicos responden mejor a datos documentados y longitudinales. Esto transforma la conversación de impresiones subjetivas a patrones objetivos, y ese cambio siempre lleva a decisiones clínicas más acertadas. ¿Cuándo escalar? Señales de alarma que tu médico necesita saber hoy. Todo lo que hemos discutido hasta ahora se aplica a la mayoría de los adultos que manejan conteos elevados de eosinófilos en el contexto de enfermedades alérgicas, inflamación intestinal o condiciones inflamatorias tempranas. Pero hay un subgrupo de hallazgos que indican un nivel de urgencia completamente diferente, y quiero ser directo contigo al respecto. Imagina el espectro de eosinófilos como un río. La mayoría de las personas que ven este video están en aguas que les llegan a la rodilla, manejable, pero merece atención cuidadosa y respuesta a las intervenciones que hemos mencionado. Sin embargo, algunas personas están en aguas mucho más profundas y necesitan saberlo. Un conteo absoluto de eosinófilos por encima de un 500 células por microlitro, que no se explica por alergia, asma o una infección parasitaria reciente, requiere una evaluación acelerada. Como discutimos anteriormente, este umbral, conocido como eosinofilia significativa, implica un riesgo importante de afectación de órganos vitales, especialmente en el corazón, pulmones, sistema nervioso y piel. Si tu conteo está por encima de este nivel y todavía no has consultado a un especialista, debes hacerlo esta semana, no el mes que viene. Un conteo absoluto de eosinófilos superior a 5.000 células por microlitro marca el umbral para el síndrome hipereosinofílico y representa una emergencia médica potencial, independientemente de si hay síntomas presentes en ese momento. Los eosinófilos en esta cantidad pueden infiltrar el tejido cardíaco de manera silenciosa, causando miocardiopatía restrictiva, es decir, una cicatrización que endurece las paredes del corazón antes de que aparezcan síntomas externos. Un estudio de 2018 de la Clínica Cleveland, publicado en la revista del Colegio Americano de Cardiología, mostró que el 20% de los pacientes diagnosticados con síndrome hipereosinofílico tenían evidencia de afectación cardíaca en las imágenes al momento del diagnóstico, aunque la mayoría reportaba síntomas cardíacos mínimos. Esta estadística debería destacar algo fundamental. La ausencia de dolor en el pecho o dificultad para respirar no significa que tu corazón esté a salvo. Ciertos síntomas combinados con eosinófilos elevados deben tratarse como señales de alarma que requieren una evaluación en la misma semana, no en una cita rutinaria. Estos incluyen cualquier síntoma neurológico nuevo, como entumecimiento, hormigueo, debilidad o cambios visuales, en el contexto de una eosinofilia conocida. La afectación eosinofílica de los nervios periféricos o del sistema nervioso central es poco común pero grave, y suele manifestarse de forma sutil en sus etapas iniciales, cuando la intervención es más efectiva. Fiebre por encima de 38,3 grados Celsius que dure más de 3 días junto con un conteo elevado de eosinófilos, lo que sugiere la posibilidad de un proceso infeccioso o maligno que requiere investigación urgente. De manera paradójica, algunas infecciones parasitarias que provocan eosinofilia pueden comenzar con fiebre. Identificar correctamente la infección es el camino más directo para normalizar el conteo. Pérdida de peso involuntaria de más del 5% del peso corporal en 6 meses, junto con eosinófilos elevados, sugiere un proceso sistémico, posiblemente un trastorno linfoproliferativo o una malignidad sólida, que está impulsando la desregulación inmunológica y no al revés. Erupciones cutáneas que son engrosadas, picantes y se extienden, especialmente si no responden a tratamientos tópicos estándar, justifican una biopsia dermatológica para descartar condiciones cutáneas eosinofílicas, como la celulitis eosinofílica, también conocida como síndrome de Wells, y las manifestaciones cutáneas del síndrome hipereosinofílico, falta de aire progresiva o una tos seca nueva, particularmente en alguien cuya eosinofilia está en el rango moderado a grave, debe motivar una imagen torácica para evaluar neumonía eosinofílica o infiltrados pulmonares. La neumonía eosinofílica aguda puede progresar rápidamente y requiere tratamiento inmediato con corticosteroides. Quiero abordar algo directamente, porque he visto una y otra vez cómo las personas en esta situación se convencen a sí mismas de no tomar el asunto con la seriedad que merece. Muchos adultos mayores de 60 años normalizan los síntomas. Has vivido con cierto grado de fatiga,
dificultad para respirar ocasional o cambios leves en la piel durante tanto tiempo que ya no te parecen alarmantes. Lo entiendo, pero en el contexto de una eosinofilia confirmada, síntomas que podrían ser inofensivos por sí solos adquieren una importancia extra. Se convierten en datos que necesitas compartir con tu médico, no en problemas que manejar a solas con esperanza y remedios caseros. Tu médico no puede detectar lo que no reportas. Tu médico no puede actuar con urgencia si no se lo presentas así. Si algo de esta lista de señales de alarma te aplica, quiero que levantes el teléfono después de terminar este video. No mañana, hoy. Vivir bien con eosinofilia, la perspectiva a largo plazo. Quiero terminar donde la medicina en su mejor momento siempre termina, no con una lista de problemas, sino con una visión de posibilidad. Vivir con eosinófilos elevados, ya sea de forma leve, moderada o en el contexto de un trastorno eosinofílico diagnosticado y manejado, no tiene por qué definir la calidad de tu vida. Tengo pacientes que han estado lidiando con el síndrome hipereosinofílico durante una década, con la terapia biológica adecuada, y que viajan, hacen ejercicio, preparan comidas elaboradas, mantienen vidas sociales enriquecedoras y, en resumen, prosperan en todo lo que realmente importa. Su condición es real, su manejo es activo y continuo, y sus vidas son plenas. Lo que marca la diferencia no es el diagnóstico en sí, sino la combinación de una participación informada, autocuidado constante y una relación de confianza con un médico que entienda la complejidad del envejecimiento inmunológico. El hecho de que hayas visto este video completo me dice algo importante sobre ti. No eres pasivo con tu salud. No estás esperando a que un sistema que suele dedicarte solo 7 minutos te indique qué hacer. Viniste aquí, prestaste atención, tal vez tomabas notas, o al menos espero que hayas hecho, y te llevas un marco que la mayoría de la gente nunca obtiene: el protocolo en los cambios dietéticos, la disciplina del sueño, la práctica de respiración, los hábitos de movimiento, el ritmo de monitoreo. Estos no caducan, se acumulan. Cada mes que los mantienes, los beneficios se profundizan. El revestimiento intestinal se fortalece, la diversidad microbiana se expande, la línea basal inflamatoria disminuye. El sistema inmunológico, con apoyo constante, demuestra una resiliencia que es verdaderamente notable en adultos mayores. Un estudio longitudinal de 2022 de la Escuela de Medicina de Harvard, publicado en la Revista de Medicina de Nueva Inglaterra, siguió a adultos de 65 a 80 años que adoptaron intervenciones de estilo de vida integrales: mejora dietética, actividad física regular, optimización del sueño y manejo del estrés durante 2 años. Al final del periodo de estudio, este grupo mostró perfiles inmunológicos que se asemejaban más a los de adultos 10 años más jóvenes que su edad cronológica. Los conteos de eosinófilos, la actividad de las células NK, las proporciones de células T reguladoras y los citoquinas inflamatorias en circulación mejoraron de manera significativa en comparación con el grupo de control. El título de ese artículo fue, de manera apropiada, Rejuvenecimiento inmunológico impulsado por el estilo de vida en adultos mayores. La palabra rejuvenecimiento no se eligió al azar, se eligió porque los datos la respaldaban. Tu sistema inmunológico no es una máquina fija en declive, es una red biológica receptiva, adaptable y plástica que responde a los estímulos. Cada elección positiva que haces es un mensaje que tu sistema inmunológico recibe y actúa en consecuencia. Cada noche de sueño adecuado, cada comida que nutre en lugar de inflamar, cada caminata que pone a trabajar a tus máquinas, cada respiración lenta que le indica a tu sistema nervioso que el peligro ha pasado, cada una de estas es una señal. Y tu sistema inmunológico, incluso a los 75, incluso a los 75, incluso a los 85 años, todavía está atento. Te dejo con esto. Hipócrates, a quien se le atribuye la filosofía fundacional de la medicina occidental, se reporta que dijo, aunque los historiadores notan que la atribución es discutida: es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona. La ciencia que hemos revisado hoy es la primera parte de esa ecuación. Comprender la eosinofilia, sus mecanismos, sus umbrales, sus tratamientos, sus moduladores nutricionales, eso es conocimiento esencial. Pero la segunda parte de la ecuación eres tú, tu historia, tus hábitos, tu hogar, tus relaciones, tu sueño, tu estrés, tu intestino, tus elecciones diarias en la cocina y en el dormitorio y en el patio trasero. Esa segunda parte es donde realmente ocurre la medicina, y esa parte está completamente en tus manos.
Gracias por ver esto. Por favor, compártelo con alguien a quien le importes y que pueda necesitarlo. Y si tienes preguntas, déjalas en los comentarios. Leo cada una. Fuentes científicas 1. Rothenberg, M.E., Centro Médico Pediátrico de Cincinnati, 2012. Hallazgo clave. Revisión integral que establece el rol mecanicista de IL-5 en la diferenciación, reclutamiento y supervivencia de los eosinófilos y su centralidad en los trastornos eosinofílicos en diversos sistemas orgánicos. Revista de Medicina de Nueva Inglaterra, 366-15-44440. 2. Teferi, A. et al., Clínica Mayo 2012. Hallazgo clave. Definición de criterios diagnósticos y umbrales clínicos para el síndrome hipereosinofílico, incluyendo el marco de clasificación de 1500 y 5000 células por microlitro utilizado en la práctica clínica moderna. Revista, Investigación de Leucemia, 366, 694 4700. 3. Fairweather, D. y Jacoba D., Universidad Johns Hopkins 2009. Hallazgo clave. Documentación de las diferencias inmunológicas basadas en el sexo en las respuestas inflamatorias eosinofílicas y mediadas por Th2, con implicaciones para la estratificación del diagnóstico y tratamiento. Revista de Autoinmunidad, 3341, 1-9, 4, Actis, C.A. et al., Instituto Suizo de Investigación en Alergia y Asma, 2016. Hallazgo clave. Caracterizó el papel de las células T reguladoras para suprimir la inflamación eosinofílica y estableció la base inmunológica para intervenciones dirigidas a la expansión de TREG. Revista de Alergia e Inmunología Clínica, 1384-966-9976. 5. Calder, P.C., with the Homoravian Kid, in Family a Consample Bar Dietary Fancham, 2013. Hallazgo clave. Meta-analysis que demuestra que la sogic interruption con ácidos grasos omega-3, reducing the manner chlocoronadresias 5, y otras citoquinas activadoras de eosinófilos, con efectos que dependen de la dosis, y comienzan a partir de 2 mg de APA with acid d-charloditili. Revista, Acta de Bicomimic in Biophysica, 18651-4-469-1484. Sex, Anandan C. et al., Universidad de Glasgow, 2009. Hallazgo clave. Revision Systematica, the Vineftin Zero en ensayos aleatorizados que encontró una relación inversa constante entre el consumo de ácidos grasos omega-3 y la eosinofilia asmática, con el mayor efecto en adultos mayores de 50 años. Revista de Alergia, 64.2, 179-188. 7. Canny, P.D. et al., Universidad Católica de Lovaina, 2008. Hallazgo clave. Estableció el vínculo mecanicista entre la disbiosis del microbioma intestinal, la permeabilidad intestinal y la elevación de citoquinas inflamatorias sistémicas, incluyendo moléculas de señalización relevantes para los eosinófilos. Revista Diabetes, 57.6, 1470-1481. Och, Pilkington, S.M. et al., Universidad de Manchester, 2014. Hallazgo clave. Demostró en modelos in vivo que la suplementación con EPE reduce la eosinofilia dérmica y atenúa las respuestas inflamatorias inducidas por UV en la piel de adultos mayores, con cambios medibles a las 12 semanas. Revista Americana de Nutrición Clínica, 100.4, 10-10, 10-26. 9. Trompet, A. et al., Universidad de Berna, 2014. Hallazgo clave. Mostró que los productos de fermentación de la fibra dietética, específicamente los ácidos grasos de cadena corta, modulan directamente la función de las células dendríticas y reducen la inflamación alérgica eosinofílica en las vías respiratorias en modelos experimentales. Revista Medicina de la Naturaleza, 20O2, 159-166. 10. Prather A.A. et al., Universidad de California en San Francisco, 2015. Hallazgo clave. Demostró que los adultos que duermen menos de 6 horas por noche tienen 4,2 veces mayor probabilidad de desarrollar una desregulación inmunológica inflamatoria clínicamente significativa en comparación con aquellos que duermen 7 horas o más. Revista Sueño,
38 o 9, 130 y 50, 139. 11. Irwin M.R. et al., Universidad de California en Los Ángeles, 2016. Hallazgo clave. Estudio longitudinal que documenta que la alteración del sueño en adultos mayores de 60 años provoca una elevación sostenida de IL-5 e IL-13, activando directamente las vías de proliferación de eosinófilos detectables en 4 semanas de disrupción del sueño. Revista Psiquiatría Biológica, 81 40 52. 12. Cole, S.W. et al., Universidad de California en Los Ángeles, 2015. Hallazgo clave. Demostró que el aislamiento social en adultos mayores activa la expresión de genes inflamatorios, incluyendo las vías de citoquinas activadoras de eosinófilos, con una magnitud comparable a los efectos del tabaquismo crónico a nivel genómico. Revista. Actas de la Academia Nacional de Ciencias. 122, 49, 1542, 4147. 13. Bousquet, J. et al., Universidad de Montpellier, Organización Mundial de Alergia 2019. Hallazgo clave. Guías clínicas completas que establecen la inmunoterapia con alérgenos como una intervención que modifica la enfermedad, capaz de reducir la inflamación eosinofílica a nivel tisular, con resultados a largo plazo superiores al manejo farmacológico solo. Revista de Alergia 74 corto 7, 1261, 1280. 14. Wexler, M.E. et al., Salud Judía Nacional 2021. Hallazgo clave. Ensayo de fase 3 que demuestra que mepolizumab reduce los conteos absolutos de eosinófilos en un 84% en adultos con síndrome hipereosinofílico durante 32 semanas, con reducciones significativas en el compromiso de órganos y las tasas de exacerbaciones. Revista de Medicina de Nueva Inglaterra, 388-414, 1284, 1295. 15. Pedersen, B.K. y Febrario M.A., Universidad de Copenhague 2012. Hallazgo clave. Demostró la función endocrina del músculo esquelético al documentar que la liberación de miquinas inducida por el ejercicio, incluyendo IL-6 e IL-10, genera efectos antiinflamatorios importantes que resultan directamente relevantes para la desregulación inmune eosinofílica y alérgica. Revista Reseñas de Endocrinología de Nature, Suckoff, OO-456-465, de Sequoff, Simpson, R.J. y colaboradores, Universidad de Houston, 2020. Hallazgo clave. Mostró que una sola sesión de 20 minutos de ejercicio de intensidad moderada provoca reducciones agudas en las citoquinas inflamatorias circulantes, incluyendo mediadores que activan a los eosinófilos, con efectos visibles dentro de 2 horas en adultos mayores de 65 años. Revista Cerebro, Comportamiento e Inmunidad, 88, 819, 820. 17. Camargo, C.A. y colaboradores, Escuela de Medicina de Harvard, 2007. Hallazgo clave. Estudio de cohorte prospectivo a gran escala, que estableció una relación inversa significativa entre los niveles de vitamina D en suero y el riesgo de desarrollar enfermedad de las vías respiratorias eosinofílica en adultos, con un umbral protector en 40 négrajos en metros per mililitro. Revista Archivos de Medicina Interna, 16611 180 183. 18. Milchek, J. y colaboradores, Universidad Thomas Bata, 2016. Hallazgo clave. Revisión sistemática de los mecanismos de acción de la quercetina como estabilizador de mastocitos e inhibidor de IL-5, con análisis de la biodisponibilidad a partir de fuentes dietéticas versus suplementarias y sus implicaciones clínicas para las condiciones eosinofílicas. Revista Nutrientes, 8 al 3, 167, DC9, Hufnagel, G.B. y Nover, M.C., Universidad de Michigan, 2013. Hallazgo clave. Documentó la relación bidireccional entre la composición del microbioma intestinal y el tráfico de eosinófilos, al establecer la disbiosis intestinal como un factor que desencadena previamente la activación eosinofílica sistémica. Revista Tendencias en Microbiología, 21 al 6, 280 al 287. 20. Oken, E. y colaboradores. Instituto de Atención Médica Harvard Pilgrim, 2022. Hallazgo clave.
Estudio longitudinal de 2 años que demostró que una intervención integral en el estilo de vida en adultos de 65 a 80 años produce una regresión de la edad inmunológica de aproximadamente 10 años, basada en perfiles de eosinófilos, células NK, células T reguladoras y citoquinas. Revista New England Journal of Medicine 38620, 1909, 193. Este video es solo para fines educativos y no reemplaza el consejo médico. Siempre consulte con su médico o un profesional de la salud calificado antes de hacer cambios en sus medicamentos, suplementos o plan de tratamiento. Los resultados varían de persona a persona según el diagnóstico subyacente, las comorbilidades y la respuesta a la intervención.